Muy queridos amigos de Seps Caritas, me da un enorme gusto poder estar en contacto contigo. Ya lo hemos hecho a través de mensajes de audio y hoy te queremos ofrecer otro producto, ofrecerte también una reflexión visual. Sean ustedes bienvenidos. Dice la carta a los Efesios capítulo 6 versículo del 1 al 4. Hijos, obedezcan a vuestros padres con respeto al Señor, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, fórmenle más bien mediante la instrucción y la exhortación, según la enseñanza del Señor. Muy queridos hermanos, hay tres expresiones que hablan de errores que se cometen en torno a la formación de los hijos. Tres expresiones que a veces se convierten en axiomas de la vida cotidiana. Los padres dicen: es que quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Y la verdad es que ese es un gran error, porque al final de cuentas las cosas que hemos vivido nos hacen que seamos lo que somos ahora. Si hemos tenido momentos complicados, si hemos tenido momentos placenteros, pero al final de cuentas el sobreponernos a las dificultades hacen que tengamos experiencias y conocimientos de los que hoy disfrutamos. Alguien dice: es que yo no quiero que mis hijos estén en desventaja. ¿No entiendes que la peor desventaja que tus hijos pueden tener es el no aprender a luchar? ¿Piensas que tus hijos no estarán en desventaja si tú les das las cosas ya hechas? Tus hijos no estarán en desventaja si aprenden a hacer las cosas. Finalmente, la tercera expresión en la que se comete un gran error es cuando un padre de familia dice: es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y piensa en que tenga lo que él no tuvo, teniendo cosas materiales y olvidándose de que lo material a veces no es lo más importante. Alguien piensa: quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, y entonces pues que tenga los juguetes que yo no tuve para jugar, que tenga la ropa que yo no tuve para vestirme, que vaya a lugares a los que yo no pude ir. Y se les olvida que más importante que el juguete es que tú tengas tiempo para jugar con ellos. Más importante que una prenda de vestir, debes no olvidar que el alma es la que en ocasiones tiene frío. Más allá de que tu hijo vaya a lugares extraordinarios, en viajes, en la casa es el lugar que tiene que ser el más extraordinario de todos los lugares. Tú quieres que tu hijo tenga lo que no tuviste y le quitas lo que tú sí tuviste, porque tus padres tuvieron tiempo contigo, tus padres te dieron una palabra, tus padres te acariciaron, tus padres te acompañaron. Tú le das lo que no tuviste y entonces le despojas de las cosas que sí tuviste. Creo que debes ubicar la jerarquía y la prioridad en torno a las cosas que se viven. Sabes, quería comentarte que hay un libro que te recomiendo que se llama En busca de la sonrisa perdida. Lo escribe el doctor Jan Sarkisov. El doctor Jan Sarkisov acompañó a un médico apellidado Le Boyer. Sarkisov es suizo, es psiquiatra y psicoanalista. Él acompañó al doctor Le Boyer en el parto de una gran cantidad de mujeres. Y al estar ahí presente, obviamente con el permiso de las familias, de los esposos, de aquellas mujeres que estaban dando a luz, el doctor Jan Sarkisov se dio cuenta del primer elemento, el primer gesto, la primera actitud que tenía el bebé al nacer. Lo primero que hacía era con su mirada, con sus ojitos que se abrían un poco, buscaban ver los ojos de la mamá. Y esa mamá, que al verle a los ojos le sonreía, se convertía en el elemento más importante de búsqueda que tenía un bebé al apenas haber recién nacido. Buscaba la sonrisa de parte de su mamá. Esto es quizás lo que tenemos que entender en ese momento tan importante, en donde aquellos que eran uno solo ahora son dos, en donde aquellos que estaban unidos y en comunión perfecta, de pronto el bebé tiene una especie de duelo, porque ha dejado atrás la vida prenatal, ha dejado atrás la vida intrauterina, y entonces se siente solo, se siente despojado, se siente que no está conectado con ese cordón umbilical, con aquella que le proveía de los nutrientes, de lo necesario.
Entonces hay un desprendimiento, hay una pérdida, un duelo, y el bebé lo que busca es satisfacer ese dolor ante un estado de vida que dejó de ser y que ahora empieza a ser en la vida del posparto. La sonrisa se convierte en ese momento de comunión que tienen las personas para poder estar siempre ligados. Hablemos, digamos, de que junto con este momento privilegiado se establece una comunicación, y debemos saber que el amor es el alimento que se tiene para alimentar el alma. Pero después, junto con esta búsqueda de la sonrisa perdida, hay otros elementos que también alimentan, que es el contacto físico. El bebé tiene necesidad de comunicarse, pero no descifra los códigos, no sabe hablar, y entonces se convierte las manos de la mamá en el elemento de acaricia, el momento de poder contactarse, de poder estar en comunión y poder entonces comunicarse con el bebé. Debes saber que si la boca a veces miente, las manos nunca mienten. Un bebé es cargado, un bebé es pues bañado, un bebé es acurrucado, un bebé se le comparte el afecto a través de ese contacto físico que se tiene. Quería decirte, querido padre de familia, que voy a referir 3 autores que dan consejos en torno a lo que tú tienes que tener como un buen educador de los hijos, que un día encontraron esa sonrisa en el rostro de la mamá, y que a veces cuando se viven momentos de soledad, la persona lo que busca es recuperar la sonrisa perdida, porque cuando no se encuentra, entonces se vive la desazón del alma. ¿Cuáles son los consejos? Hay un médico bonaerense argentino llamado Carlos Abel Ray, que tiene una publicación llamada Para Padres, donde él recomienda 4 cosas para que tú le ofrezcas a los hijos. Lo primero, ofrécele mucho amor, muchísimo amor. Pero recuerda que el amor sabe decir sí y el amor sabe decir no. Lo segundo que Carlos Abel Ray recomienda es darles un buen ejemplo. Recuerda que darles un buen consejo es darles pan con una mano, pero darles un mal ejemplo es darles veneno con la otra mano. El buen ejemplo será importante, porque lo que yo oigo se me puede olvidar, pero lo que veo nunca se me va a olvidar. El tercer elemento que recomienda Carlos Abel Ray es a educarlos con autoridad. La autoridad, recuerda, tiene su base en el prestigio que tiene la persona. La autoridad no lo confundas con autoritarismo, con actitudes déspotas. No, la persona con autoridad es la que está bien posicionado en la mente y en el corazón de las otras personas. Educarles con autoridad, aprender a dar, pero aprender a no dar de acuerdo a lo que se piensa que es fundamental. Y junto con el amor, junto con el ejemplo, junto con educar con autoridad, un cuarto elemento es que debes tener mucho tiempo para los hijos. Sí, ese valor que a veces no se tiene, porque tenemos tantas cosas que hacer, a veces nos convertimos en muy importantes en la sociedad, a veces en los lugares donde se realizan quehaceres, la profesión, las labores, es alguien tan demandado que no se tiene tiempo para los hijos. Pero ¿qué dicen las mujeres en torno a la educación de los hijos? Hay una mujer llamada Jacinta Scagliotti que tiene un libro simple y llanamente que se llama La poda y el abono. Podar y abonar. Dice que esa es la pedagogía de la educación. Dice, claro, hay otros elementos previos. Podríamos decir que lo primero que hace alguien en el campo es desmalezar, o sea, quitar lo que no está bien, después se siembra, pero una vez que ya se ha desmalezado y que se ha sembrado, digamos, lo que sería el elemento previo al ejercicio de la paternidad, una vez que los hijos llegan, dice, lo primero es podar y lo segundo es abonar. ¿Qué es podar? Poner límites, límites oportunos, tener la capacidad de anticiparnos
a las cosas. Digamos, ponerle reglas. Un niño es como un arbolito al que le tienes que poner una varita para que sepa poder erguirse adecuadamente. Pero junto con el podar hay que abonar. Y el abonar es la capacidad de amar, de aceptar, de decir palabras de aliento. Mira, tú puedes descubrir una sociedad como la nuestra en donde podríamos jugar con estos verbos. Y podemos encontrar que hay familias que podan pero no abonan. Hay otros papás que abonan pero no podan. Hay un tercer tipo de papás que son los que ni podan ni abonan. Y finalmente hay los papás que sí podan y sí abonan. Revisa el escenario de tu vida cotidiana, revisa tus amigos, tus familiares, la gente en torno tuyo. Fíjate cómo hay personas que podan, pero no abonan. Hay personas negativas, están podando, no, regaños, golpes, laceraciones, estrujan, podan, pero ni una palabra de aliento, no abona nada, ni una caricia, ni una tarde para jugar con los hijos. Hay el otro tipo de papás, los que abonan, pero no podan. Son los que todo dicen que sí. Al niño le dicen mi rey, al niño todo le aprueban, o sea, mucho abono, pero no podan, no le ponen límites, no les dicen que no. Es más, hasta justifican lo que el niño hace. Serán una especie de monstruitos que un día cobrarán la factura. Por desgracia, quizá los que más se dan hoy en día es los hijos que sus papás ni podan, ni abonan, ni les ponen límites, ni les dan palabras de aliento, y son los que en nuestras calles a veces andan delinquiendo. Creo que el modelo que debe ser el adecuado es que tú seas un papá que podes y que abones, que pongas límites y que seas capaz también de dar palabras de aliento. Quiero por último referir a una mujer llamada Ángela Marulanda. Ella escribe un libro llamado Creciendo con nuestros hijos y habla de los buenos papás. Y él dice que ella considera que para ser buen padre puede hablarse de muchas cualidades: amor, paciencia, ecuanimidad, comprensión, disciplina, flexibilidad, por solo mencionar algunos elementos. No obstante, ella menciona que la principal cualidad para que alguien sea buen padre es que los padres deben de ser, ante todo, valientes. Sí, deben tener valor. Y se necesita realmente valor como para que un papá no reciba a su niño en la cama donde están los esposos en la noche, aunque le lloriquee toda la noche. Un papá debe ser muy valiente como para no llevarle el libro olvidado al niño al colegio, porque el niño debió haberlo metido en su mochila. Un papá debe ser valiente como para no darle al hijo más allá de lo que estrictamente merece, aunque esté ruegue y le fastidie. Un papá debe ser valiente como para que no le hagan la tarea al hijo, aunque el hijo repruebe la materia. Un papá debe ser valiente como para no permitir un paseo, porque no va a ir una persona adulta que tenga la confianza de los papás y que aunque sea el único que no vaya a esa fiesta, el papá o a ese paseo, el papá le diga no vas a ir. Se necesita mucho valor. El papá debe ser valiente como para no pagar la fianza cuando el hijo cometió una infracción, o cuando el hijo alcoholizado de pronto fue detenido por las autoridades y el papá va y paga la fianza para que no pernocte y entonces asuma las responsabilidades que tiene que asumir en la propia vida. Pero sobre todo, un papá debe ser valiente como para no decir sí cuando debe decir no. Un papá debe ser valiente como para no creerse las mentiras, como para que él mismo se convenza de que está siendo un buen papá y en realidad no lo es. Pero sobre todo, un papá debe ser valiente para entender de que la bondad no debe confundirse con el permitir todas las cosas en la vida. Hoy quiero desearte que el Señor te conceda
ser un buen padre de familia. El Señor invita a que los padres eduquen a sus hijos con la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. Muchas gracias.